Como todos los jueves estuvo con nosotros Germán Martínez, nuestro compañero colaborador, y tocamos desde luego el tema de la aprobación en la madrugada del día anterior de las leyes reglamentarias, el cambio de las leyes reglamentarias de las leyes electorales, distintas leyes, y ahí Germán hizo una observación que nos llevó a Manuel y a mí a hacer una pregunta. Vamos por partes. Vamos a recordar primero lo que dijo ayer aquí a estas horas, más o menos, Germán Martínez, senador. Con nocturnidad y a toda velocidad, aplastando a quien se pusiera enfrente. Y violando la Constitución. Hay algo en lo que no han reparado nadie. Artículo 72, inciso G. Todo proyecto de ley o decreto que fuera desechado en la Cámara de su origen no podrá volver a presentarse en las sesiones del año. Hay piezas de la Constitución, hay temas que se rechazaron en la Constitucional, en lo que quería, que se volvieron a querer resucitar en el siguiente Plan B. Y la Constitución... ¿Y eso no lo sabía Santiago Creel? Pues no lo dijeron. No lo sabía Santiago Creel. El abogado Santiago Creel no lo conocía. 72G, aquí está. La razón de la Constitución es evitar las terquedades, las necedades, donde no se genera una mayoría. Y pues lo deben invocar, o se debe invocar por lo menos. Yo no he oído que nadie lo diga. Y no revisé la prensa, yo muy por encima. Y no veo que nadie diga que no se puede presentar. Ya sé que me van a decir que es otro proyecto, ya sé. No, es un fraude a la Constitución si se vuelve a presentar los mismos temas en otra pieza legislativa el mismo día. Es un argumento de Germán Martínez. Por cierto, ayer en una entrevista con Joaquín López Dóriga, escuché al senador Miguel Ángel Osorio Chong decir algo parecido sobre este artículo 72, inciso G, fraude a la Constitución, y de ahí la pregunta que yo le hice a Germán Martínez como pregunta. No lo sabía el abogado, porque es un abogado y además un abogado muy cuidadoso, un abogado que sabe bien de derecho, y hoy es presidente de la Cámara de Diputados y además opositora, estuvo en la marcha en defensa del INE hace un mes. No lo sabía Santiago Creel. Santiago Creel y su equipo pidieron ayer hacer una precisión, ya estábamos sobre el tiempo, entonces te escuchamos, Santiago, y yo dejo esta pregunta. ¿Se hizo un fraude a la Constitución? ¿Se violó ese artículo 72, inciso G? Y si es así, ¿no tuviste tiempo de revisarlo? ¿No lo sabías? Buen día, Santiago. Muy buenos días. Mira, efectivamente todo el proceso está viciado. No solamente por poder decir A ver, no estamos escuchando bien a Santiago Creel. A ver si pueden hacer bien el enlace, por favor, para escucharlo. Porque queda esa pregunta. Pues sí. Ayer lo dijo Germán, pero algo muy parecido le dijo a López Dóriga, Miguel Ángel Osorio Chong, correcto, al mediodía, sí, sobre este artículo. Y todavía bien mal acabo de entender que dice el presidente de la Cámara de Diputados, sí, precisamente venimos de un proceso viciado, ¿no? A ver, ahora sí te escuchamos, Santiago. Sí. Ahora sí. Mira, todo el proceso está viciado. Y te platico por qué. En primer lugar, llegaron 6 piezas legislativas. Más o menos eran alrededor de 300 hojas. Entonces, cuando llegan, la Junta de Coordinación Política, que es la que propone la agenda del orden del día para la sesión, nos las envió a la mesa directiva. En la mesa directiva, cuando se trata el punto, como presidente de la mesa directiva, le digo, yo voy a votar en contra de la agenda del orden del día para la segunda sesión. Hubo 2 sesiones en el mismo día. Esto es perfectamente válido. Sí. Se cierra una y se abre otra. Sí. Entonces yo voy a votar en contra de la segunda sesión y voy a votar porque se está rompiendo
con el principio de la democracia deliberativa. Y se está rompiendo con ese principio porque es imposible, desde el punto de vista material, de que las y los diputados tengan la oportunidad de leer, de reflexionar y de generarse un criterio propio para emitir su voto sobre estas piezas legislativas, máxime que me habían anunciado, y así estaba la propuesta de la Junta de Coordinación Política, que se iba a pedir la dispensa de trámites por el motivo de la urgencia para aprobar esas piezas legislativas y tratarse de manera inmediata en el Pleno. Entonces yo tomé la palabra y le pedí yo al secretario de la mesa directiva, que presido, que por favor tomara nota y quedara registrado en mi votación. Entonces la expresé, fui el primero que tomé la palabra y anticipé mi voto en contra. Inmediatamente después también tomaron la palabra integrantes y representantes de la oposición y más o menos expresaron lo mismo. ¿Y? Esto lo hice además por lo siguiente, decir, la Suprema Corte de Justicia en cuando menos 6 casos ha invalidado ya piezas legislativas que se dan con este procedimiento. Es decir, cuando las y los diputados no tienen tiempo de hacer una lectura adecuada, un proceso de debate interno en comisiones y además en este caso creo que, y además así lo expresé y está sentado en acta, con mucho gusto te envío porque ya tengo la transcripción. Pedí yo también que en este caso debía de darse un procedimiento que se denomina el Parlamento Abierto. El Parlamento Abierto consiste en convocar a la sociedad para que vayan expertos y se abran varias sesiones y se pueda hacer. Santiago, perdón, pero está, nada de eso se hizo. Y lo que ocurrió es que se votó y se aprobaron una serie de modificaciones y nos dijo Germán Martínez y también lo dijo Miguel Ángel Osorio Chong, que se está violando un artículo porque se tendría que haber desechado esa votación, porque no puede volverse a presentar en el mismo, no me quedó claro si en el mismo año o en el mismo periodo. Es en el mismo año. En el mismo año. El 72G. Porque si no seguirían presentando una y otra vez sobre el mismo tema, haciéndole una modificación. Pero eso, si es correcto lo que nos dijo Germán Martínez, lo que dice Osorio Chong, pues eso fue lo que se hizo, Santiago. De ahí mi pregunta, ¿no lo sabías tú? Aquí la pregunta, más allá del diputado, es al abogado, ¿no lo sabías? Sí. No, y te voy a decir por qué no lo sabía. Sí. Porque justamente estaba yo alegando que no había tenido oportunidad ni tiempo para leer las 6 piezas legislativas. No había manera, o sea, haz de cuenta que se estaba votando pues prácticamente a ciegas, lo que yo argumento. Y el voto en mesa directiva es voto ponderado. El presidente no puede aprobar la agenda orden del día por sí mismo. Sí. La tiene que poner a consideración de los integrantes de la mesa directiva, ¿Y cosa que yo hice. Sí, te vimos. ¿Qué sigue entonces, Santiago? Mira, lo que sigue es una acción de inconstitucionalidad, inclusive yo la anuncié el día de ayer, y la anuncié citando ya las jurisprudencias, más que jurisprudencias, son tesis que ha emitido la Suprema Corte de Justicia. Bueno. Entonces tiene 2 problemas, tiene 3 problemas. A ver, perdón que te interrumpa, Santiago, pero tenemos que ir un corte, perdimos aquí tiempo con la llamada. Queremos terminar esta pregunta que sigue y hablar también sobre el caso de la
orden de aprehensión contra un exdelegado. Diputado, porque hemos estado recibiendo muchos comentarios, a lo mejor se entendió mal lo que dijo hace un ratito, pero cuando dice, no conocía yo el texto de la Constitución que precisamente limita a que se pueda o se deba desechar al tiempo que estaba leyendo. Entonces, a ese comentario, que creo que así se entendió, al desconocimiento de la Constitución, pues le están cayendo a palos, diputado. Sí, si dije eso, fue un error mío. Lo que dije es que yo no conocía el texto de las 6 piezas legislativas que se estaban presentando. Es imposible. Son más de 300 cuartillas, más o menos, 320 si mal no recuerdo. Eso es lo que no conocías. Sí, eso es lo que no conocía. ¿Se entiende? Sí, Pues sí, se entiende. Sí conozco, por supuesto, el contenido del artículo 72, el inciso G. Y perdón, Santiago, ¿no había que decir moción? ¿Esto no se puede hacer? Se los dije, pero finalmente, y así está sentado en la discusión que tuvimos en la sesión de mesa directiva, se los dije, les di mis argumentos, además yo sabiendo que hay varias tesis de la Suprema Corte de Justicia que han invalidado piezas legislativas aprobadas precisamente en esos mismos términos. ¿En qué términos? Que se presentan el mismo día, sin haber una urgencia de por medio, y se ponen a votación por el resolutivo de la mayoría de los presentes en la Asamblea, pero ya estamos hablando no en mesa directiva, en la Asamblea, que es una facultad de la Asamblea, y se procede a discutirlas y a votarlas de manera inmediata. Cuando ha sucedido eso, no media urgencia, la Suprema Corte de Justicia ha invalidado esas piezas legislativas. Te decía yo antes del corte que hay 3 motivos de inconstitucionalidad en el tema de lo que se presentó y se votó el martes pasado. El primer tema tiene que ver con esto. Es un procedimiento atropellado, un procedimiento que no da oportunidad a diputadas y a diputados de leer, de conocer, de reflexionar y formarse un criterio propio antes de votar. ¿El segundo? Y es lo que ha dicho la Corte. El segundo es precisamente el argumento del 72G. Ya una vez que tuvimos oportunidad de revisar esto, pero fue después de la votación, fíjate tú nomás qué incongruencia. Entonces empezamos a revisar y sí, efectivamente vimos puntos que se habían presentado en la reforma constitucional que fue rechazada y puntos que coincidían precisamente con las piezas legislativas que habían enviado ya en materia de legislación secundaria. ¿Y el tercero, Santiago? Y el tercero es la parte de fondo. ¿Por qué? Porque existen disposiciones hechas en contra del artículo 41 de la Constitución, estamos hablando ya de la parte sustantiva, y de otros artículos propios de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En los próximos días se van a establecer acciones de inconstitucionalidad por 2 vías. Por la vía de los partidos, porque en el caso de cuestiones que tienen que ver con la materia electoral, los partidos son personas que están legitimadas, es decir, son instituciones legitimadas para poder presentar las acciones de inconstitucionalidad, y también lo somos nosotros como integrantes de la minoría de la Cámara de Diputados, y lo haremos pues en los próximos días. Bueno, oye, por esas 3 razones. Y por otra parte, ¿qué te parece los argumentos que acaban de dar tanto el presidente López Obrador como el secretario de Gobernación, que estaba ahí a su lado, que estas cosas que ahora quieren cambiar sobre lo ya aprobado, que le están pidiendo ahí que saque la goma y el lápiz el Senado para que le corrija algunas cosas que están mal en las leyes que aprobaron, que fueron unos duendes, dijo, ¿fue el presidente o el secretario de Gobernación? Fue el presidente, fueron unos duendes los que se metieron a la iniciativa. ¿Alguna vez se había metido un duende a una iniciativa?
votada mira, por el Congreso. a ver. ¿Qué opinión te merece eso, Santiago? Es que ya todo se toma con Sí, una parece que tranquilidad, puede una pasar y es normalidad. normal. Fueron unos duendes, se metió a toda velocidad esto, por lo visto, violando artículos de la Constitución. Y la explicación ahora del presidente para decir, pero le queremos ahí borrar con un lápiz y cambiar 3 cositas, Y ya salió. porque se nos metieron unos duendes, Santiago. Mira, no fueron los duendes. Eso dijo el presidente en A ver, Palacio Nacional. Es que se nos olvida, es el presidente de la República en Palacio Nacional y sí lo dijo. Sí, no, por supuesto que sí lo dijo, pero no fueron duendes. Fue lo que dijo el presidente y el secretario de Gobernación fue una mentira. ¿Por qué fue una mentira? Porque el problema no fueron los duendes, el problema es que nadie, absolutamente nadie, tuvo oportunidad de leer las 6 piezas legislativas que se estaban presentando para su aprobación. Nadie, no había tiempo materialmente para hacer esa lectura. Es más, así, si alguno hubiera tenido una maestría de lectura rápida, no le hubiera alcanzado el tiempo. Refiero, el problema es que nadie sabía lo que se votó a ciegas. Ese es el problema, esa es la gran irresponsabilidad de haber disparado un procedimiento que está a cargo de la mayoría. El problema es ese, no otro. Y por eso, cuando ya, digamos, se ha reflexionado sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia ha dicho, así no, cuando se proceda de esa manera, la pieza legislativa se invalidará. ¿Por qué? Porque nadie, absolutamente nadie, pudo haber tenido y hecho una lectura, reflexionado su lectura como debe de ocurrir. En este caso, un parlamento abierto, pero inclusive se habría podido evitar un parlamento abierto, Pues sí. irán 2 o 3 semanas, se ventila el contenido de estas piezas legislativas, se da un debate profundo en comisiones y se Sí, pasa. pero nada de eso se hace. Viene el atropello, están criticando, algunas personas dicen, sí, lo dijo Santiago Krill, les dijo que estaba violando la Constitución, pero no con la fuerza que lo tendría que haber dicho el presidente de la Cámara de Diputados. En fin, queda la controversia, Santiago, tenemos que ir a... Sí. Vamos a hacer un pequeño comentario. Sí. No hay más fuerza que yo tenga de votar en contra en esa directiva que anticiparles a todos los presentes que esto no se podía hacer de esa manera, porque irremediablemente se iba a anular el procedimiento. No tengo la fuerza para impedir que siga el procedimiento, porque es un procedimiento que lo aprueba la mayoría, no el presidente de la Cámara de Diputados. De acuerdo. Perdón, Santiago, pero tenemos que tenemos un enlace en Perú que tenemos que tomar. Sí. Podríamos, si tienes tiempo, interés, el lunes tocar contigo el otro tema, el de la conferencia de prensa ayer, el de Cristian Monroich, la orden de aprehensión contra él. ¿Hablamos de eso el lunes? Con mucho gusto, Ciro. Y gracias por esta entrevista y por esperarnos. Gracias. Gracias por todo.